Hola, ¿cómo estás? Quería compartir con vos esta reflexión que el Señor puso en mi corazón y dice en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, Jesús está hablando de una parábola y le empieza a decir a sus discípulos que el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arrancan el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Y acá habla precisamente de lo que se asemeja el reino de los cielos o el reino de Dios. Y acá podemos entender varias cosas. Entre ellas, la primera cosa es que el reino de los cielos no es algo que pasa en el más allá. O sea, el reino de los cielos, muchas veces cuando uno habla del reino de los cielos, bueno, uno se imagina, ¿no? El reino de Dios allá, en el más allá, cuando uno muera, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar la buena semilla. ¿Y dónde se siembra la buena semilla? O sea, la buena semilla está hablando de la predicación de la palabra, del evangelio. ¿Dónde se siembra la palabra? ¿Dónde se predica el evangelio? Acá en la tierra. ¿Dónde es que el enemigo va a sembrar una cosa distinta a esa semilla? Acá en la tierra. Por lo tanto, Jesús está describiendo una realidad, no que va a suceder en el más allá. Cuando Jesús habla el reino de Dios es como, o el reino de los cielos es similar a esto o a lo otro, se está refiriendo a una realidad que vivimos nosotros acá, en la tierra. Y habla de que un hombre, dice, salió a sembrar la buena semilla, una semilla de trigo, pero junto al trigo creció la cizaña. Y yo les quiero mostrar algo. Esto lo recogí de un campo acá cerca de mi casa. Esto, uno lo ve y dice: wow, ¿qué es esto? Una planta de trigo, ¿sí? Lo voy a poner un poco más cerca, ahí, no sé si hace foco. Y uno puede decir: wow, tiene espigas, parece acá que tiene fruto, pero en realidad esto no es una planta de trigo. Esto es una hierba, que ahora les voy a explicar bien. Esto es una planta de trigo. Se parecen entre ellos, y sobre todo cuando el trigo es más chiquito, se parece aún más. Entre ellos se parecen muchísimo cuando ninguno de los dos es muy grande todavía. Se parecen mucho más. Pero en realidad hay algunas características que tiene la cizaña. Hay una curiosidad, ¿no? Que el nombre de la cizaña, el nombre científico, saben que todas las plantas tienen un nombre científico, y el nombre científico de la cizaña es Lolium tumulentum, y la palabra tumulentum en latín significa borracho o ebrio. ¿Y esto por qué? Porque resulta que la cizaña, así como vos la ves, que parece inofensiva, en realidad no lo es. En realidad, la cizaña produce un hongo muy tóxico, ¿sí? Muy tóxico para el ser humano, que cuando se cosecha junto con el grano, se puede, o con el trigo, se puede llegar a cometer el error de
hacer que digamos que estén juntos, y al consumirlo el ser humano puede llegar a producir diarreas, vómitos, alucinaciones. Es absolutamente y totalmente dañino y tóxico. O sea, la cizaña no es solamente una cuestión de apariencia, es una cuestión de que también produce un daño muy severo a la cosecha. Puede llegar a producir unos daños que pueden llegar a contaminar y a intoxicar a la gente. Y la otra cosa que, bueno, obviamente, como digo, es una cuestión de apariencia. Aparenta ser trigo, pero no lo es. Aparenta ser trigo, pero no lo es. Y ese es una de las cuestiones, ¿no? De que muchas veces hay gente que aparenta ser cristiano, pero no lo es. No solamente es tóxica, no solamente es dañina, sino que también aparentan ser algo que no son. Porque, por otro lado, a diferencia del trigo, ¿sí? A diferencia del trigo, como se puede ver acá, el trigo da fruto. El trigo tiene fruto. La cizaña no tiene fruto. La cizaña lo único que puede llegar a producir es un virus, un hongo interno que después, al estar junto con el trigo, lo contamina y lo destruye completamente. Como digo, puede llegar a destruir cosechas enteras porque crece junto al trigo. Y esto es una cosa tremenda porque crece junto al trigo. Yo esto lo recogí al trigo, y esta cizaña lo recogí casi desde ahí, a poquititos metros de distancia. Estaba el trigo acá y la cizaña acá. Crece junto al trigo, pero no es trigo. No da ningún fruto, como te digo, es infructífero, ¿sí? La Biblia muchas veces nos alienta a nosotros como cristianos a dar fruto. Y la otra cosa es que el dueño del campo no la quiere. El dueño del campo no quiere la cizaña. Dios quiere al trigo, Dios quiere a los que dan fruto. Dios ama a aquellos no a aquellos que aparentan ser algo, sino a los que son sinceros de corazón y realmente, más allá de sus errores, quieren seguirlo. Más allá de sus cosas internas, quieren seguir al Señor. Pero dice otra cosa, dice que cuando el trigo brotó y produjo grano, apareció también la cizaña. ¿Sí? Era esto que les decía, ¿no? O sea, la cizaña crece junto al trigo. Y los siervos le preguntan ahí al dueño del campo, pero ¿no es que sembraste buena semilla? ¿Cómo es posible que haya cizaña? Esto es una pregunta que a veces nosotros nos hacemos. Pero Señor, ¿no es que acá nosotros enseñamos bien la palabra? Acá se enseña la sana doctrina, o como le quieras llamar, enseñamos bien la palabra. Y sin embargo, tenemos personas que en realidad vos decís, no son realmente aquellos que dan fruto, no son aquellos que están agradando al Señor, son aquellos que internamente están vacíos, no tienen ni siquiera fruto. Porque puede llegar a pasar, la cizaña crece junto al trigo. Y los siervos, una de las cosas que dice la palabra es que los siervos querían arrancar la cizaña antes de tiempo. Y el dueño les dice no, de ninguna manera. Les impidió a estos siervos que arranquen la cizaña y les dijo que al tiempo de la cosecha los segadores van a apartar lo que es la cizaña del trigo. Y ahí se va a ver bien. Ahora, esta parábola en realidad no nos enseña solo sobre el tema de lo que aparentan ser unos o aparentan ser otros, o los que son verdaderos hijos de Dios y los que aparentan ser hijos de Dios. Esta parábola nos enseña que no tenemos que tomar decisiones de manera impulsiva. Muchas veces nosotros juzgamos a los demás y los juzgamos de manera muy impulsiva, como digo, y de manera muy rápida.
Pero el que conoce verdaderamente quién es trigo y quién es cizaña es el Señor. ¿Sí? Algunas personas por ahí en este momento pueden no llegar a estar dando frutos, pero eso no quiere decir que sean cizaña. ¿Sí? Por eso el Señor dice, esperen a que crezcan los dos. Y ahí se va a ver en el tiempo de la cosecha quién es el trigo y quién es la cizaña. Porque a veces tanto el trigo como la cizaña pueden ser chiquitos los dos y quizás no se nota la diferencia porque quizás no hay demasiado fruto. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a ver más adelante. Porque a nuestros ojos alguien puede llegar a ser cizaña, pero no lo sabemos si eso lo será así para los ojos del Señor. O nosotros no podemos saber el futuro de esa persona. Entonces, si ves que en tu entorno, llámese iglesia, grupo, familia, etcétera, etcétera, hay cizaña, si ves que hay cosas que no van, si ves que hay, como te digo, aquellos que aparentan ser, pero no lo son, háblalo con tu líder de confianza, háblalo con tu pastor o háblalo con quien más confianza tengas que sepas que te va a ayudar, que te va a guiar en el camino del Señor en esto. Y no trates de arrancar la voz a la cizaña, no. Deja que se encargue el Señor, deja que Dios se encargue de eso. Eso sí, no te mezcles con la cizaña porque, como suele pasar, ¿no? La cizaña te puede llegar a intoxicar también a vos y te puede llegar a contaminar también a vos. Así que bueno, quería compartir esta reflexión con vos. Espero que sea de muchísima bendición y espero que el Señor te bendiga muchísimo. Chao, chao.